Hola, hoy vamos a meternos de lleno con el elemento que de verdad puede marcar la diferencia entre aprobar y conseguir la plaza en las oposiciones de educación infantil, la contextualización. Y ojo, porque no es un capítulo más que rellenar, es literalmente el corazón estratégico de toda la programación didáctica. Vamos a desgranarlo a fondo. Y esta es la primera gran verdad que hay que asumir. Un tribunal está saturado de leer documentos. No busca la perfección en cada coma, sino una lógica, una coherencia interna que demuestre que ahí hay un profesional solvente. Y ese hilo conductor es precisamente lo que vamos a aprender a tejer. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque muchísima gente se queda en la superficie, en una simple descripción. Pero la clave del éxito está en transformar este apartado en el argumento principal, en la justificación de cada decisión pedagógica que se tome después. Y eso es justo lo que vamos a ver. Empezamos por aquí, por cambiar un poco el chip. La contextualización no es un requisito burocrático que se pone al principio y del que luego nos olvidamos. No, es la base, son los cimientos sobre los que se va a construir todo un edificio coherente y sólida que de verdad va a impresionar al tribunal. A ver, en esta definición, la palabra clave no es adaptar, es justificación. Cada dato que se incluye sobre el barrio, sobre el colegio o sobre el alumnado tiene que servir para algo. Tiene que justificar por qué se elige una metodología y no otra, por qué se proponen unas actividades y no otras, o por qué se evalúa de una determinada manera. Y aquí está el kit de la cuestión, la diferencia fundamental. Describir, es decir, mi centro está en un barrio de clase media. Bueno, justificar, es decir, dado que mi centro se ubica en un entorno con acceso a un parque natural, voy a priorizar situaciones de aprendizaje al aire libre para conectar con el entorno. ¿Se ve la diferencia? Es abismal. Ahora vamos a ver cómo la ley, que a veces parece que nos limita, puede convertirse en nuestra mejor aliada. No se trata de soltar artículos por soltarlos, sino de usar la normativa para dar un respaldo legal y pedagógico a nuestras decisiones, que ya vienen, recordemos, justificadas por el contexto. Aquí se ve la jerarquía de forma muy clara. El Real Decreto Estatal nos da el marco general, los pilares para todo el mundo, pero es el decreto autonómico, como este ejemplo de Andalucía, el que baja al detalle. Conocer y citar bien la normativa específica de la comunidad autónoma a la que nos presentamos es una señal de rigor que el tribunal valora, y mucho. Estos son los grandes principios de la etapa a nivel nacional. La programación no solo debe mencionarlos, no, tiene que demostrar cómo, en ese contexto concreto que hemos creado, se van a materializar. Por ejemplo, ¿cómo se crea ese ambiente de afecto en un grupo con alumnado de incorporación tardía? Pues la respuesta está en la contextualización. Venga, pasamos a la parte práctica. ¿Cómo se crea desde cero un contexto que no solo sea creíble, sino que además nos dé juego? Pues vamos a verlo en 3 niveles, como si estuviéramos haciendo zoom, desde lo más general a lo más particular. Este proceso de 3 pasos es, básicamente, nuestra hoja de ruta. Primero, el entorno. ¿Qué nos ofrece? Un mercado local es una oportunidad de aprendizaje brutal. Segundo, el centro. ¿Tiene un huerto o un aula de psicomotricidad bien equipada? Eso va a condicionar la metodología. Y tercero, y súper importante, el grupo. La clave para que la atención a la diversidad sea de verdad y no un simple corta y pega teórico. Mucho ojo con esto. Un grupo clase idealizado, perfecto, es una bandera roja para el tribunal. Un contexto creíble es, por definición, heterogéneo. Incluir perfiles concretos como estos no complica la programación. Todo lo contrario, la enriquece y permite demostrar una competencia real en atención a la diversidad. Y ahora viene la magia. Vamos a ver cómo un contexto bien definido al principio desencadena una reacción en cadena, un efecto dominó que le da una coherencia aplastante a todo el documento. Es justo aquí donde el tribunal dice, vale, esta persona sabe lo que hace. Todo empieza con la primera ficha. Un contexto sólido, bien construido, con ese análisis detallado en 3 niveles que acabamos de ver. Esa primera ficha empuja a la siguiente, unos objetivos que ya no son genéricos, sino que responden a las características reales del grupo. Por ejemplo, si el contexto muestra una gran diversidad de modelos familiares, un objetivo prioritario será, lógicamente, valorar esa diversidad. Esos objetivos, a su vez, justifican la siguiente ficha, una metodología específica. Ya no es una moda pedagógica, es una necesidad. Si hemos descrito a un alumno con TDAH, la metodología deberá incluir, por ejemplo, rutinas muy visuales y momentos para el movimiento. Esa metodología, claro, se tiene que materializar en algo, y ahí caen las situaciones de aprendizaje, que ahora sí son verdaderamente significativas. Si el centro está cerca de un mercado, la situación, montamos un puesto en el mercado del cole, es mucho más coherente y potente que cualquier otra. Y así, ¡pum!, cerramos el círculo.
Todo acaba en una evaluación y una atención a la diversidad que son totalmente coherentes. La evaluación se adaptará, usando más la observación directa si hay alumnado que no domina el idioma, y las medidas de atención a la diversidad darán respuestas reales a las NEAI que hemos descrito. Todo está conectado. Mirad, esta rúbrica es oro puro. Es una herramienta superútil para autoevaluar la propia contextualización. El objetivo, por supuesto, es aspirar siempre a la columna de nivel sobresaliente. La pregunta del millón ¿es el contexto la columna vertebral de todo el documento? Si la respuesta es un sí rotundo, vamos por muy buen camino. Tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Hay ciertos errores que pueden tirar por tierra todo el trabajo, por muy bueno que sea, y es fundamental tenerlos muy presentes para no caer en ellos. Estos son los 3 pecados capitales de la contextualización. Primero, el contexto plantilla, ese que vale para todo y para nada. Segundo, la incoherencia de proponer, robótica avanzada en un centro rural sin recursos. Y tercero, el más común de todos, redactar un contexto fantástico y olvidarse de él en los siguientes apartados. Hay que ir sembrando referencias al contexto a lo largo de toda la programación para que ese hilo no se rompa nunca. Al final, la idea principal con la que debemos quedarnos es esta. El tribunal no busca a alguien que sepa recitar teorías de un libro, sino un profesional que sepa aplicarlas a una realidad concreta. Al personalizar la programación a través de un contexto sólido, se demuestra precisamente esa competencia, que es la que marca la diferencia. Y terminamos con una reflexión que para mí es clave. No existen los contextos perfectos. Quizás el centro elegido no tiene muchos recursos o el entorno es complicado. La clave del éxito no está en inventarse un escenario ideal, sino en demostrar cómo, precisamente a partir de esas limitaciones, se puede diseñar una intervención pedagógica brillante, realista e innovadora. Ahí, justo ahí, reside la verdadera maestría docente.